Gracias, bendito Rey, gloria a tu nombre, alabado sea tu nombre, divino Rey. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el 15. San Lucas, capítulo 8, del versículo 4 al 15. Hablando del corazón, vamos a ver dónde cae la palabra del Señor. ¿Ven? Si en buena tierra o fuera de esa buena tierra. Dice la palabra: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y hablando del corazón, te pido que realmente podamos abrir las puertas de nuestro corazón en esta noche, recibir tu palabra, Padre bueno, atesorarla en él como lo que es un precioso tesoro, para oyendo, entendiendo, pongámosla por obra en nuestra vida, obedeciéndola, Señor. Ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nos invito a tomar asiento. Creo que muchas veces hemos oído esta parábola, ¿no? Del sembrador. Bueno, el sembrador son los que siembran la palabra de Dios. En este caso Jesús, ¿no? Estaba sembrando la palabra de Dios. Y sin embargo, ¿qué era Dios? Muchos tampoco creyeron, amén, en esa palabra. Pero bueno, se puede referir ahora también a aquellos que ahora, conociendo al Señor, estamos sembrando la palabra, como lo hicieron también los apóstoles, los discípulos del Señor. Y acá aclara que la semilla justamente es la palabra de Dios, lo que va sembrando ese sembrador es la palabra de Dios. Y vemos cómo realmente se puede recibir de muchas formas esta palabra de Dios. Y a esto me quería referir un poquitito. En Marcos, en Mateo y en Lucas refleja justamente esta parábola, ¿no? Los apóstoles. Pero tengo un comentario donde dice Marcos que, bueno, de estos se pueden desprender 3 verdades. Una, que la conversión y la capacidad para dar fruto dependen de cómo uno reaccione a la palabra de Dios. La capacidad de dar fruto al 100 por 1 depende de cómo recibimos esta palabra de Dios en nuestra vida. El otro punto es que en el mundo habrá una reacción variada al Evangelio. Y esto lo vemos, esto lo enseñó Jesús hace 2000 años atrás, pero lo vemos en este tiempo, ¿no? Que no todos reaccionan de la misma forma al Evangelio, al llamado de Dios. Amén. Otros creerán y se salvarán, pero algunos también se apartarán. Habiendo recibido esto, se pueden llegar a apartar del camino del Señor. Otros creerán, se salvarán, perseverarán y llevarán fruto en diversas proporciones. Cada uno depende cómo
cae esta palabra y la entrega que uno tenga, evidentemente esto va a dar fruto en la vida. Pero pensemos que para esto nos llamó el Señor, ¿no? Para que vayamos y llevemos fruto. O sea que recibimos esta palabra, cuando cae en buena tierra, cuando cae en lo profundo de nuestro corazón, cuando se recibe, y se recibe como lo que es la palabra de Dios, esto da fruto para bendición. También hay otro punto, los enemigos de la palabra de Dios son Satanás, amén, las preocupaciones mundanas, el mundo, amén, que nos quiere apartar, las riquezas y los placeres, que estas cosas van apartando a aquellos que reciben la palabra. Y por esto esta parábola tan hermosa, ¿no? El hecho de que uno va llevando la palabra y sin embargo puede caer en distintos lugares y ahí hay distintas reacciones. Tengo una explicación acá también, cree por algún tiempo y se aparta. Dice, la interpretación de Cristo de esta parábola, él afirma explícitamente que es posible que una persona crea, o sea, que comience con sinceridad, ¿no? En la vida de fe, siguiendo esta vida de fe. Pero más tarde se aparta debido a que no es capaz de resistir la tentación, está tentado por las cosas de la vida y se va apartando del camino del Señor. Por otra parte están los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Jesús enseña que es esencial que quienes reciben la palabra se aferren a ella y perseveren en ella, permanecer en Cristo. Hoy leía a la hermana lo que decía el Señor de aquel que recibía la palabra y se edificaba sobre la roca, ¿no? Un hombre prudente lo comparó, ¿no? El que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recibimos la palabra de Dios, edificamos nuestra vida sobre esa palabra de Dios y somos prudentes, amén, somos sensatos en este sentido. Y podrá venir lo que venga a nuestra vida, tormentas, vientos, tentaciones, lo que sea, pero vamos a estar firmes. Y nuestra casa, nuestra vida no va a caer, porque estamos confiando en esta palabra de Dios. Y el otro es aquel que es un insensato, como que no tiene seso, no tiene cerebro, amén, y recibe la palabra y edifica su casa sobre la arena, amén. Vienen los mismos problemas y esa casa cae, esa vida cae, porque no está fundada sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Que Dios nos dé un corazón, como estábamos cantando, ¿no? Dócil para seguirle, para escucharlo, ¿no? Para recibir esta palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Seguimos diciendo, estamos en este mes de la Biblia, el último domingo celebraremos el Día de la Biblia, pero lo importante es que realmente entendamos que esta es palabra de Dios, palabra que tiene poder, palabra que actúa con energía para salvar, para librar, para sanar, ¿ven? Para llamar a las almas, ¿ven? Para que vengan al Señor y sean salvos. Esta palabra, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de estas palabras de buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvar. Y yo digo, y qué triste, ¿no? Que no todos la reciben como lo que es. No todos la reciben como lo que es. Y pensemos, ¿no? Que era Jesús mismo que estaba ahí frente a ellos, ¿no? Diciendo estas palabras. Muchos, como decía ahí en Mateo, se admiraban de su doctrina, porque les hablaba con autoridad, no como los escribas. Amén. Les hablaba con autoridad, y sin embargo, muchos descreyeron de esa palabra y se volvieron atrás y lo dejaron. Pero esa manada pequeña que realmente creyó, amén, que afirmó su vida, que escuchó el llamado del Señor, no, síganme, al instante, como Pedro, como Andrés, como Juan, como Jacobo, ¿no? Los primeros discípulos largaron las redes, se soltaron de todo eso y siguieron al Señor. Y se encontraron con la luz de la vida, y fueron bendecidos por el Señor. Y muchos fueron martirizados por el nombre del Señor, pero guardaron la fe hasta el fin, amén, vencieron en este sentido y fueron salvos, libres, por toda la eternidad. Que Dios nos ayude, esta bendita palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor, ¿no? ¿Sabe que en este mismo Evangelio de Lucas, a mí me llamó la atención y una vez lo enseñé en el instituto, ¿no? Porque dice en el versículo 18, mirad pues cómo oís, presten atención cómo oyen, cómo reciben la palabra,
Amén. ¿Cómo reciben la palabra? Y yo digo, qué triste que es, ¿no? Que la misma palabra que tiene poder para salvar, para sanar, para aliviar, para guiar. Amén. Ayer escuchamos una hermosa explicación, ¿no? Creo que habrán escuchado, amén, porque lo subimos al grupo y yo veo muy poco link, por lo menos con decir amén. Veo que muchos la escuchan, amén. No sé si todos, amén. Somos un lindo grupo que estamos acá de la iglesia y que muchos nos pueden venir a la iglesia, pero bueno, compartimos esto para que realmente escuchen la palabra. Y creo que escuchamos una hermosa, yo por lo menos escuché una hermosa explicación de lo que significa la palabra de Dios, ¿no? Cómo tenemos que prestar atención a ella, todo lo que hace, todo lo que significa esta palabra de Dios. Espero que por lo menos hayan escuchado, porque dice el Señor que el que tiene oídos oiga. Y también nos dice, mirad cómo es. ¿Están prestando atención a la palabra? ¿Le están dando realmente el significado que ella tiene? ¿El valor que ella tiene? ¿Lo estamos haciendo como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia de Cristo? ¿Estamos abriendo nuestro corazón a la palabra para que realmente esa palabra actúe con energía en nuestras vidas? Creo que es un tiempo hermoso que podemos compartir como iglesia de Cristo. Un tiempo difícil, peligroso, un mundo de tinieblas, un mundo inmoral, un mundo de peligros, también lo estamos viviendo. Pero la palabra, tenemos la palabra como guía, que nos ilumina, que nos protege, que nos bendice. Utilicémosla, amén. Aprovechémosla, amén. No nos descuidemos, perseveremos en ella. Perseveremos, permanezcamos, no nos apartemos. No nos enfriemos, que Dios nos libre de que nos estemos enfriando. Una vez se ve, antes se veían las iglesias vacías, pero no pasa acá en nuestra iglesia solamente. La mayoría de las iglesias, como que el cristiano sufrió este sacudón de la pandemia y de aislarse, de quedarse en su casa, y ahora cuesta volver a retomar el ritmo, ¿no? De poder congregarse, de poder asistir a la casa de Dios. Bueno, si uno queda en casa y toma su tiempo para leer la palabra, para meditar en ella, para orar y todo, bueno, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces los afanes de la vida, como leíamos en esto, nos van apartando y sin darnos cuenta nos vamos deslizando, amén. Nos vamos deslizando y cuando vamos perdiendo esa comunión que debemos tener con los hermanos en Cristo, con la iglesia, con el Señor mismo, para que realmente el Señor use nuestra vida como Él quiere. Como Él quiere. Nos llamó para que recibamos fruto y nuestro fruto permanezca. Pero si ese fruto no va a dar justamente fruto en nuestra vida, si realmente la palabra de Dios, la semilla de la palabra no cae en buena tierra, no está dispuesto nuestro corazón a recibirla y a ponerla por obra, ¿amén? Para servir al Señor. Que Dios nos ayude. Y quería comparar esto con una palabra que está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2, que yo muchas veces lo prediqué. Dice en el versículo 11, vamos a leer. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, el Señor, Pablo hablándole a la iglesia, ¿no? Como pastor, como lo que el Señor había puesto en su corazón. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El encargo, la exhortación de Pablo, justamente, hay un llamado, acá hay dos posturas del llamado cristiano, ¿no? El hecho de que, ¿qué hace Dios? Nos llama ¿a qué? Nada más ni nada menos a compartir su reino y su gloria. ¿No? ¿Escuchamos ese llamado? ¿Qué debemos de hacer como creyentes? Bueno, andar, vivir como es digno de ese llamado, lo dice el versículo 12. Anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Esa es la respuesta que tiene que tener el creyente. Pero si la palabra de Dios no cae en buena tierra, no vamos a poder responder a ese llamado de Dios como debiéramos, hermanos, ¿no? Porque no va a haber entrega, no va a haber consagración, no va a haber perseverancia. Venga lo que venga, porque estamos creyendo y confiando en lo que Dios nos está diciendo en su palabra, como hijos de Dios. Amén. Y sigue diciendo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios y oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Y este es el punto. ¿Sabe que yo en este sentido había buscado la explicación de esto? Y dice que esta palabra recibir se puede interpretar de dos formas, ¿no? Como que tiene dos significados. Una es paralambano, palabra griega, que significa recibir, dice, aceptar formal pero exteriormente. Y la otra es decomai, ¿amén? Esa palabra decomai significa recibir voluntaria e interiormente, aceptarla, como lo que es, palabra de Dios, no palabra del hombre. Usted me está escuchando a mí, que estoy predicando, soy un hombre, soy un llamado recibí el llamado de Dios, pero lo que estoy predicando es la palabra de Dios. Y usted la tiene que recibir como eso, como palabra de Dios. ¿Amén? Y muchas veces esta palabra de Dios va a actuar de distintas formas. ¿Ven? Como un martillo que va a derrumbar un montón de fortalezas que queremos poner en nuestra vida. ¿Ven? Como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y revela hasta las intenciones de nuestro corazón. ¿Ven? Como dulce viento, porque a veces estamos bien en las cosas que estamos recibiendo y nos sentimos bien, dulces a nuestro paladar esa palabra, como un fuego que va quemando, como un río de vida que va limpiando, como un montón de cosas, amén, que va haciendo esta bendita palabra de Dios y actúa de acuerdo para lo cual Dios la envía a nuestra vida, para bendecirnos, amén, para guiarnos por el camino que debemos de andar para no tropezar y poder ser de bendición a otros. Y así, bueno, que Dios nos ayude para que podamos recibir esta palabra como lo que es palabra de Dios. Amén, que cuando la leamos, estando en nuestra casa, donde fuere, cuando la abramos, digamos, Señor, voy a leer tu palabra, háblame, decime lo que tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que incorporar a mi vida para agradarte. ¿De qué me tengo que despojar? ¿Y de qué me tengo que revestir? Para que realmente esta palabra que actúa, dice, actúa. Y sabe que esta palabra actúa viene del griego energeo, que significa la palabra nuestra que usamos por energía, ¿amén? Por poder. Entonces, ¿cómo puede ser que esta palabra que tiene poder para actuar no transforme las vidas, ¿amén?, del mundo que tanto necesita de Dios? Y esto porque no todos creen, no todos reciben la palabra como lo que es la palabra de Dios. Nosotros sí hemos creído, y ahí es donde nos tenemos que aferrar y de todo nuestro corazón y perseverar en el camino del Señor. Y yo cuando una vez expliqué esto en el instituto, tomé dos ejemplos, ¿no?, de cómo se puede recibir la palabra. Y un ejemplo era el ejemplo de Esteban, ¿amén?, el primer mártir, amén, de los cristianos. Uno cuando lee el relato en el libro de Hechos, está en Hechos 7, del 54 al 57, después si usted puede lo lee, amén. Usted si lee antes, Esteban hace un raconto de toda la historia de Israel, pero que es divino el mensaje que está dando. Y sin embargo aquellos que estaban escuchando, dice que crujían los dientes y se tapaban los oídos, porque no querían recibir, y lo terminaron matando, lo apedrearon. Sin embargo, Esteban veía los cielos abiertos, al Señor sentado a la diestra del Padre. Pero una preciosura el mensaje de Esteban. Sin embargo, lo terminaron matando. Se tapaban los oídos, no querían oír, no resistían la palabra, crujían los dientes. Y el otro, el contraste, es Pedro. Usted cuando lee en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un centurión romano, estaban bajo el imperio romano, y este era un centurión romano, pero un hombre piadoso que buscaba las cosas espirituales. Y Dios lo mandó a Pedro ahí. Pedro habrá dicho 10, 15 palabras. Y el Espíritu Santo bajó en esa casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque estaban deseosos de recibir la palabra. Y tenían un corazón abierto, dispuesto, y el Espíritu Santo obró. Y otro que me recordó el Señor hoy, bueno, justamente el ejemplo de Pablo acá, en Tesalónica, la segunda iglesia que visitó en Europa en su segundo viaje misionero, Tesalónica. Cuando recibieron la palabra, lo recibieron como palabra de Dios. Y fue una bendición.
porque fueron un ejemplo, amén, testigos de la palabra, se movieron. Y Pablo, cuando salió de Tesalónica perseguido, amén, fue a Atenas. Atenas ahí en Grecia, la cuna de la civilización y de los filósofos y qué sé yo. Y cuando predicó la palabra, cuando habló de la resurrección de Cristo, ya te vamos a ir en otro momento. Muy pocos creyeron. Parecía que él no tuvo un fracaso, Pablo. Ahí está. La palabra de Dios puede ser recibida de muchas maneras. Amén. Y yo me había marcado un comentario, dice, es trágicamente posible estar preocupados con la persona del predicador, con aquel que está predicando, ¿no? O tan prejuiciados por orgullosos, como dicen, ¿qué me van a enseñar a mí? Ya lo sé todo. ¿Amén? Y obstinados pensamientos, porque yo pienso otra cosa. Que la palabra se convierta, que la palabra de Dios que tiene poder se convierta en meras palabras. Que Dios nos ayude, ¿ven? Para que podamos reflexionar un poquitito a ver qué es lo que estamos haciendo con la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Qué es lo que estamos poniendo por obra en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con esta bendita palabra de Dios? Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Amén. Entonces busquemos en esta bendita palabra de Dios la guía, la fortaleza, el alimento para nuestra alma, porque Dios nos ama y nos amó con amor eterno. Pero el pueblo que no tiene conocimiento cae. El pueblo que no tiene conocimiento de Dios y no pone por obra la palabra de Dios en su vida, cae, irremediablemente cae. Se aparta, el enemigo obra con poder, amén, lo tienta, lo tira para afuera y lo sigue tirando por las distintas circunstancias y a veces la maldad y las cosas que suceden en el mundo, como dice el Señor mismo, el amor de muchos se enfría, y esto es porque realmente no estamos abriendo el corazón a la palabra, creyéndola para ponerla por obra en nuestra vida. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Y así, que Dios nos ayude, amén, que Dios nos pueda bendecir, hermanos, con su palabra. Cuando usted escuche la palabra, atesórala en su corazón. ¿Ven? No menosprecie las profecías. Amén. Me puede escuchar a mí, puede escuchar a otro. Examine todo y retenga lo bueno. ¿Ven? Retenga lo que está escrito en la palabra de Dios, reténgalo en su corazón. Amén. Venga de mi parte, venga de quien sea, de un miembro de la iglesia que está acá al frente para predicar la palabra. Preste atención a ella. Óigala. Amén. Óigala. Tenemos oídos para oírla, gracias a Dios. Amén. Creámosla y atesorémosla en nuestro corazón. Amén. Y si viene de otro lado, porque hay muchos que por esto, escuchan a uno, escuchan a otro, examine todo. Examine, yo no le digo que no lo escuche. Usted escúchelo, pero examine todo y retenga lo bueno. Y aquello que realmente no está acorde a lo que dice el Evangelio, a lo que dice la palabra de Dios, deséchelo. Deséchelo. Denlo por basura. Porque hay mucha basura en el mundo. Hay mucha basura. Hay muchos que se llaman Cristos, hay muchos que polulan por ahí, que dicen ser siervos de Dios y quizá no lo son. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Prestemos bien atención a lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Amén? Vamos a estar de pie, dele gracias a Dios porque realmente Él nos habla, hermanos, Él nos habla. Solamente tenemos que escuchar su voz, y si no la escuchamos audible, que la podamos escuchar a través de la palabra escrita, que la podamos escuchar a través del Espíritu Santo, y que realmente la podamos atesorar en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida, porque va a ser para gran bendición. Esto va a dar fruto, y ese fruto va a ser para una gran bendición. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor.